Probablemente mi video anterior fue un poco complejo, así que decidí recrearlo y explicarte nuevamente la película, que estoy segura no entendiste del todo. Hablemos de Uranus 2324. En esta película seguimos la vida de Kat y Lin, una historia de amor que nos hizo llorar en diferentes escenarios. Comencemos. Primero debes reconocer el presente, porque todo comienza ahí. La historia arranca con Kat, quien viaja a Tailandia y se entera de que Lin finalmente ha logrado cumplir su sueño de viajar al espacio. Aquí debemos hacer una pausa, ya que este es el presente y es donde más nos tenemos que fijar. Tras un accidente, Lin queda atrapada en el limbo del universo cuando su cordón se rompe. Hasta aquí todo es claro, pero a partir de este momento se complica. Las cosas suceden de tal manera que resulta difícil distinguir qué está ocurriendo en el presente que podría ser real y que no lo es. Mientras tanto, en la Tierra, Kat, en el fondo del océano, atraviesa lo que podría describirse como un agujero de gusano. Un agujero de gusano es como un túnel que conecta dos puntos muy distantes. Imagina que el espacio es un pedazo de papel. Si lo doblas, puedes hacer que dos puntos opuestos se toquen. Así, en lugar de recorrer una gran distancia, solo tendrías que atravesar el agujero de gusano, lo que permitiría viajar mucho más rápido y corto a la vez, aunque suene descabellado. Sin embargo, en la vida real los científicos solo se basan en hipótesis. Esta hipótesis es la clave en esta película y se refuerza en una de las escenas más llamativas, la del famoso helado. En ella, Lin le dice a Kat: lo único que puede romper todas las reglas de la física en este universo es el amor. No importa cuántos años luz haya de distancia, el amor acortará la distancia entre dos corazones para mantenerlos cerca siempre. Una vez entendido lo más difícil, pasemos a la segunda parte. Este agujero de gusano se encuentra en el fondo del océano y es allí donde Kat, sin dudar demasiado y superando los límites de oxígeno, lo atraviesa. Aquí es donde la película se adentra en el terreno de la ciencia ficción, ya que la idea de viajar a través de varias dimensiones mediante un agujero de gusano es en realidad imposible, aunque suene ciertamente fascinante. Si lo vemos desde la perspectiva de un guión, lo más interesante es que este agujero de gusano se utilice para trasladar a los personajes a otras dimensiones, y es precisamente lo que sucede. Kat comienza a viajar de dimensión en dimensión en busca de una manera de reunirse con Lin y salvarla, con la esperanza de mantenerla a su lado. Esto se basa en el punto A, que sería el de Kat. Pero ¿qué sucede con Lin en el punto B? Básicamente es lo mismo. Lin viaja a través del agujero de gusano de dimensión en dimensión buscando lo mismo que Kat y obteniendo los mismos resultados. No hay forma de resolver esta paradoja y me parece interesante cómo se da la escena en la que Lin anciana y Lin joven se reencuentran. Esto es posible si se viaja entre dimensiones, según la trama. El problema de viajar entre dimensiones es básicamente como saltar a otros mundos, donde las reglas que conocemos, como el tiempo y la forma en la que funcionan las cosas, pueden no ser las mismas. Si alguien viaja mucho entre esos mundos, podría quedarse atrapado en un ciclo o bucles. Es como cuando estás dando vueltas en un carrusel y no puedes parar. Es como si las cosas se volvieran un poco confusas y no pudieras regresar a casa porque las reglas del mundo en el que estás ya no funcionan como deberían. Es por eso que hay una escena donde Lin le pide regresar. En resumen, Lin y Kat cruzan un agujero de gusano que es como un túnel que acorta distancias entre dos puntos, permitiéndoles viajar entre ellos y al mismo tiempo entre dimensiones. Ambas buscan los mismos resultados, una dimensión que puedan estar juntas, pero los resultados para ambas siguen siendo exactamente iguales. Mientras una vive, la otra no, y se repite esta historia en otras dimensiones. Por eso vemos como en una de esas dimensiones una de ellas muere y la otra sigue viva o viceversa, pero nunca juntas. Esta película se suma a las películas complicadas de entender como estas. Sin embargo, nos transmite un mensaje poderoso, una reflexión sobre lo inevitable de ciertos eventos y cómo el destino a veces es tan implacable que incluso cuando parece haber una oportunidad para cambiarlo, una fuerza superior lo frena, como si el universo mismo estuviera decidido a mantenernos en un camino predeterminado sin importar lo que intentemos. Es interesante cómo existe una película que logra combinar ciencia ficción, romance y al mismo tiempo ser un GL.
Las actrices demuestran una gran habilidad para interpretar sus papeles y los efectos de la película me encantaron. No está nada mal. Sin embargo, muchas críticas se centran en que algunas personas no entendieron bien la trama, ya que recortaron demasiados detalles al adaptarla al cine, así que pocas personas lograron conectar con la historia, considerándose una película difícil de entender. Aunque no es imposible. ¿Quieres que explique alguna otra película que no hayas entendido? No dudes en escribirme en los comentarios. Soy María Granda y fue un gusto explicarte esta maravillosa película. ¿Cruzarías un agujero de gusano y viajar de dimensión en dimensión buscando una donde puedas estar junto a la persona que amas? Esto es lo que nos propone Uranus 2324.